Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Imagínate por un momento una jaula adornada, una jaula que puede verse muy bonita, pero que sin embargo ningún ave entra en la jaula si no es por medio del engaño. Puede tener comodidad, puede tener comida, pero no entrará el ave en ese lugar a menos de que con astucia sea atrapada. La vida de los hombres es semejante a una jaula con la puerta abierta. Muchos viven en comodidad, muchos ven el adorno, la decoración de la jaula y la libertad que parece tener. Nadie entraría si se dieran cuenta que es una trampa, pero justamente la seducción, el engaño, llega a la vida y el corazón de los hombres, y en un momento esa jaula se cierra. Hay quienes hoy están viviendo una vida despreocupada. Hay quienes hoy están viviendo una fe sin riesgos, sin problemas, donde parece que todo marcha bien y no hay mayores dificultades. Pero la quietud, aún la quietud espiritual, donde el creyente dice: yo no tengo ningún problema, no hay ninguna adversidad, ninguna situación, aún puede ser una trampa. La comodidad puede ser una trampa. Tú te sientes tranquilo y no te das cuenta, pero Satanás ha puesto engaño. Muchos creen que son libres porque su jaula es muy cómoda, es muy bonita, está adornada con oro, con lujo, con placeres. Hay quienes pueden decir: yo tengo una vida muy linda, yo vivo bien, pero es parte de un engaño, donde la persona no se da cuenta cuál es su realidad. La palabra nos habla, y simbólicamente la Escritura hace referencia a una jaula. En una oportunidad un varón me mostraba, él tiene en su casa una jaula muy grande. Una jaula como de 2,5 metros de alto, unos 2 o 3 metros de diámetro. Y en aquel lugar toda clase de especie de aves, donde están encerradas ahí. No están allí voluntariamente, sino que fueron cazadas por medio del engaño. Aquellos que conocen cómo se hace esto, muchas veces se toma a un ave y se lo pone en una jaula de la misma especie que se quiere atrapar. Y de esta manera el ave comienza a llamar por medio de su canto. Y así van atrapando a otras especies, van atrapando a otras aves. Lo cierto es que hay veces donde tú pones al ave en la jaula y puede tener un canto muy bonito, pero ya no canta más. No importa cuán cómoda sea la jaula, no importa cuán grande, en definitiva está encerrado ahí. Ya no hay motivo para cantar. El corazón del hombre muchas veces se siente libre, siente que está bien, pero no se da cuenta que ha caído en el engaño, en la trampa financiera, en la trampa de la religión, en el engaño que te hace entrar en una jaula que muchas veces parece ser cómoda, pero que, sin embargo, quedarás atrapado en ella. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 5 del libro de Jeremías. Allí se encuentra la palabra del Señor para esta noche. Libro de Jeremías, capítulo 5, vamos a leer el versículo 27. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor:
como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. En otra oportunidad ya prediqué acerca del contexto de Jeremías 5, de lo que viene hablando, a lo que hace referencia a un pueblo que por medio del engaño, de la astucia, se aprovechaba de los más débiles. Pero aquí, en el simbolismo de este pasaje, encierra una enseñanza aún mayor. Dice la Escritura, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Como una jaula llena de pájaros. Eso no es una imagen de lo que debiera ser, porque las aves fueron creadas para ser libres, para cantar en libertad. Dice la palabra que ninguna de ellas cae a tierra y muere sin que Dios esté allí. Y nos muestra el cuidado que Dios tiene hacia nosotros por medio de ese ejemplo. Si las aves, Dios tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más de nosotros? No es lo que debiera ser que un ave esté enjaulada. Nació para ser libre. Nació para vivir en libertad. Bueno, así el hombre no nació para vivir esclavo. No vivió para estar encerrado en una jaula. No vivió para estar preso del pecado, preso del odio, preso del rencor. No nació para estar preso quizás en una jaula cómoda, ¿sí? En una vida muy bonita. Puede hacer lo que quiere, tiene el dinero para hacer lo que quiere. Pero, en definitiva, el tiempo se terminará. Un día, la jaula se cerrará, la puerta se cerrará. Lo vemos en las 10 vírgenes, el tiempo se acaba. Un día el tiempo se termina. Ahora, dice la Escritura, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así son aquellas personas que dicen, no, yo lo tengo todo, o tengo muchos bienes. O quienes tienen una vida bien, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo han llenado sus casas? Con engaño, con mentira, aprovechándose del otro. Así es aquel que hace riquezas, pero no las hace de la manera correcta. Así es aquel que hoy dice, yo tengo una buena vida, pero no lo ha conseguido sino por medio del engaño, de aprovecharse de los demás, de vivir a costa de la necesidad de la gente. Puedes decir, me va bien, mi casa está llena, pero ¿llena de qué? Dice la Escritura, llena de engaño, llena de mentira. No es prosperidad de Dios, no es bendición de Dios. Es el engaño, es la mentira, es la manipulación. Dios no quiere que vivas en una jaula, preso. Hay quienes hoy no se dan cuenta en qué condición vive. Hay creyentes que hoy están en una jaula. Y uno puede decir, pero Cristo vino para hacernos libres. Dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay quienes están en la comodidad de la fe. Uno dirá, ¿cómo es la comodidad de la fe? ¿O cómo alguien puede entrar en una jaula de engaño aún cuando tiene fe? ¿Cuántas personas hoy están en un camino incorrecto? ¿Cuántas personas hoy están siguiendo a un líder religioso que lo está conduciendo, pero lo está conduciendo al pozo? Ciegos, guía de ciegos.
Personas que hoy están siendo engañadas, manipuladas, están en una jaula, solamente que es una jaula que está cargada de emoción, donde la persona cree acercarse, pero que, sin embargo, está lejos de la voluntad de Dios. Personas que están siendo engañadas, y quienes están haciendo riqueza y mercadería de eso. Sus casas están llenas, pero llenas de engaño. Hay quienes viven muy bien, pero a costas de que otras personas vivan muy mal. Hay quienes tienen grandes beneficios, pero ¿a qué precio? Una vez mira y cae en el mismo lugar que Asaf y dice: a los que hacen mal las cosas le va bien. Pareciera que el malo gana, pareciera que siempre se sale con la suya, pero no. Un día aquellos que fueron engañados y un día aquellos que engañan, el tiempo se les terminará. Las aves representan la vida de los hombres. Aquellas aves que están en esta jaula, la jaula está llena de aves que fueron arrastradas hasta ese lugar por medio de la seducción del pecado, por medio del engaño. Satanás no viene sino con astucia. Hay quienes tienen vidas muy tranquilas y pareciera que la tranquilidad es simbolismo de que todo está bien. No necesariamente. Hay veces que Satanás te deja tranquilo porque en ese estado ya te tiene. No necesita hacer más. He visto personas estar en un momento terrible de sus vidas y en el momento que tomaron la decisión de acercarse a Dios, de buscar, antes de llegar a la iglesia, Satanás fue como que dijo: no, está bien, tranquilo, no hace falta que hagas nada, te dejo en paz por un tiempo. Te dejo tranquilo, total, ya te tengo, no necesito nada más. No hace falta que vayas a la iglesia, no hace falta que busques de Dios. Te dejo por un momento que puedas vivir tu vida. Te dejo la puerta de la jaula abierta por un poco tiempo más. Ahora llegará el momento donde todo eso se termine. Dice la Escritura: porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si el ave ve la trampa, no irá hacia ella. Entonces, cuando accede, es porque ha sido engañado. No ha visto el lazo, no ha visto el engaño, no ha visto la trampa. Tú dices: ¿cómo hay tantas personas hoy en una falsa religión? No han visto el lazo. ¿Cómo hay tantas personas hoy en iglesias cargadas de herejías, de apostasía? Personas que quieren buscar una revelación. Personas que quieren ir a un lugar para que les den una palabra. Pero es una palabra vacía, una palabra de hombre. Una palabra que solo busca acariciar el alma de las emociones. Pero no una verdad de Dios. Nadie puede sostener su vida de fe simplemente con palabrería. Nadie puede sostenerse en medio de las luchas con una palabra de aliento que un hombre pueda darte. Porque no es palabra de Dios. Veía un varón que le daba una palabra a un joven y le decía: porque yo te he visto y Dios va a ponerte en lugares grandes y vas a conquistar esta ciudad, vas a conquistar esta provincia, vas a conquistar este país. Y la persona dice: wow, qué tremendo, como lo que Dios tiene para mí. Si no lo llega a concretar, no es que el profeta se equivocó, sino que él no le creyó. El problema es que las personas van a buscar eso. Todos quieren sentirse especiales y que Dios pueda darle una palabra directa. Alguno dirá: pastor, esta palabra no es para mí, yo necesito algo directo para mí.
Para que yo cambie, necesito que me llamen por mi nombre y me digan, Estela, Dios te dice esto y esto y esto. Y entonces ahí yo cambiaré. Eso es lo que necesito, que alguien me dé una palabra certera, que alguien me diga directamente lo que tengo que hacer. Cuando alguien se acerca y pide un consejo y dice, pastor, dígame qué tengo que hacer. Yo no estoy para decirte qué es lo que tienes que hacer. Tú debes decidir qué es lo que debes hacer. Yo estoy simplemente para darte un consejo, opciones. Tú decides. Tú debes ver conforme a la Escritura qué es lo mejor para tu vida. Conforme a la voluntad de Dios, aunque no la comprendas. Si entiendes que una dirección te conduce a acercarte a Dios y otra no lo sabes o te aleja, bueno, el camino correcto que debes tomar es aquel que te conduce a la voluntad de Dios. Quizás no sea el que tú quieres, quizás no sea el que planeaste, pero bueno, ahí está tu decisión. Tú debes tomar la decisión. Tú eres quien debe elegir en definitiva. La palabra llega a tu vida como este mensaje que habla de casas que están llenas de engaño, y tú debes mirar tu corazón y decir, ¿de qué está llena mi casa? ¿Cuál es la provisión que hay en mi casa? ¿Me lo he ganado de manera honesta? ¿O lo que tengo, lo tengo así, con engaño? Lo tengo tendiendo una trampa a aquel que tiene necesidad. Me aprovecho de el que no tiene dinero, del que pasa momentos difíciles económicamente. Me aprovecho de aquellas personas que están cargadas de deudas. ¿Qué es lo que hago? ¿De dónde obtengo la ganancia? Dice la Escritura, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Satanás, por medio del engaño, buscará atrapar a los hombres. Buscará conducirlos hacia la red. Pero dice la palabra, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. El Señor es quien puede romper el lazo que intenta atrapar a aquel por medio del engaño en esta noche. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Muchos de nosotros podemos decir, el Señor rompió el lazo que me atrapaba. Rompió el lazo que me había cazado. El pecado que me tenía enjaulado. Tú no naciste para estar en esa condición, sino para ser libres. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Dios quiere darte una vida buena, dice el Señor, una vida de bendición, una vida lejos de la tristeza. Dice Proverbios, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Escápate. No seas tentado por lo que te seduce. No seas engañado hacia la red, hacia la trampa, por más comodidad que te ofrezca ese lugar. No lo hagas, porque solamente vivirás una vida cómoda, sin mayores sobresaltos. No habrá grandes desafíos en la fe, pero uno dice, yo estoy bien. Creyentes que no avanzan. Y alguno dirá, pastor, ¿qué es avanzar en la vida de fe? Bueno, la Escritura dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Nuestra vida debe prosperar en diferentes áreas. Debemos continuar creciendo, aprendiendo de Dios, caminando en fe, haciendo su voluntad, hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto, o al menos en esa dirección, hacia Él. Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hay un camino a seguir, hay pasos. Ahora, esto no significa que todos tengan el mismo llamado, pero sí, todos fuimos llamados a seguir al Señor,
abrirle nuestro corazón a Él. Él es quien golpea las puertas del corazón. Y tú tienes la decisión de abrirle o no. El Señor no va a forzar la puerta. El Señor simplemente golpea. Y tú puedes decir, bueno, esos golpes en mi vida son esos ruidos que siento de las dificultades, de lo que me hace reflexionar, del problema que enfrento hoy. Pero es tiempo de que puedas atender la voz de Dios. Es tiempo de que puedas dejar el camino de la maldad, del engaño, y puedas aferrarte al Señor. ¿Cuál era el problema en el contexto de este pasaje? Dice la Escritura, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Hoy en día hay quienes buscan engañar a las personas, y lo más triste es que lo hacen con una de las cosas más bajas, con su fe. Personas que tienen una necesidad de Dios, y hay quienes se burlan de su necesidad, de su enfermedad, de su problema matrimonial, de sus problemas espirituales. Personas que vienen muy mal y buscan de Dios porque no conocen, para ser libres, para encontrar la salida para la situación que enfrentan, y se encuentran con estos que por medio del engaño se hacen grandes y ricos. Corazones que fueron atrapados, que buscando ser libres, un día dejaron de cantar. Ya no es lo mismo. Dice la Escritura que en un momento los hijos de Dios se encontraban cautivos en Babilonia, y los que los tenían cautivos les decían que querían escucharlos cantar. Para ellos era como una burla. Habían colgado sus instrumentos de viento en las ramas de los árboles, porque decían, ya no vamos a cantar más. Ahora estaban en la jaula. Ellos eran libres. Y la palabra de Dios vino a su vida, pero ellos no quisieron atenderla. Un pueblo que se rebeló, y ahora se encontraban en cautiverio, y ya nada tenía sentido. Cantar en esa condición era como un insulto. ¿Cómo tener alegría y gozo estando así? Pero hay quienes hoy tienen aparente alegría, porque sus vidas están bien, porque no hay mayor sobresalto. Pero un día la realidad les llegará a todos, a todos. Un día Satanás le mostrará verdaderamente cuál es la condición, cuál fue el engaño, cuál fue la trampa. Quizás está encubierto, no puedes verlo. Hay personas que hoy viven sin Dios, pero creen no necesitarle. ¿Por qué? Porque su vida quizás es mucho mejor y cómoda que la tuya. ¿Para qué bajar donde estás tú si donde viven ellos está perfecto? ¿Para qué bajar a tu condición? Tú dices, yo tengo fe, pero enfrento problemas, tengo luchas, tengo situaciones con mi hijo, situaciones en mi familia, la peleo para llegar a fin de mes. Y una persona dice, bueno, yo la verdad que no envidio nada de eso. No hay nada en tu vida que me haga creer estar ahí o querer estar en esa condición. El problema es que no eres solamente las dificultades que tienes. La vida de fe no se trata de lo que no has alcanzado, sino de lo que ya tienes. Dice la palabra que dejando lo pasado me extiendo a lo por venir. ¿Por qué? Porque yo debo buscar algo más. Debo mirar hacia adelante y debo seguir avanzando en este camino. Pero es tan importante que puedas ver lo que ya has obtenido, lo que Dios ya ha hecho en tu corazón. Tú ya entiendes
que hay una jaula. Tú ya entiendes que hay quien, por medio del engaño, busca atrapar a las personas para que puedan entrar en ese lugar. Al principio estará abierta, no habrá problemas. Pero cuando llegue el momento, la condición cambiará. Y te darás cuenta del engaño. ¿Cuántas personas, luego de años y años de estar en una religión, se dieron cuenta que habían sido engañadas? Se dieron cuenta que fueron manipulados y que fueron llevados a un lugar donde debían buscar a Dios, donde creían honrar al Señor con su servicio, pero lo único que hicieron fue engañar a las personas. Muchos de ellos sin saberlo, engañados, creyendo que servían a Dios. Bueno, la Escritura dice que habrá quienes crean que sirven a Dios y perseguirán a la iglesia. Le quitarán la vida a otro y creerán que es un servicio a Dios. Dios quiere que el hombre pueda ser libre, que el hombre pueda escapar de la condición que le ha puesto en ese lugar. El Señor no quiere que estés en una jaula atrapado. No es la condición para la cual naciste. Algo dirá, pastor, yo estoy en una jaula. Mi jaula es la droga. Mi jaula es el odio. Mi jaula es las finanzas, los problemas financieros, las deudas. Mi jaula ha sido mi confianza, mi religión, donde me creía que estaba seguro, pero sin embargo me doy cuenta que simplemente fue una comodidad, fue una vida sin problemas lo que me sostuvo. Porque hay quienes tienen problemas y no se sostienen en la fe, pero hay quienes no tienen ningún problema y parece que están sostenidos en la fe. Pero la palabra de Dios dice, levántate tú que duermes. Hay quienes están durmiendo en la fe. Hay quienes no están haciendo nada. Hay quienes no están avanzando, simplemente están viviendo. Y dice, yo creo en Dios. Estás en una jaula, pero no te das cuenta. Satanás te ha dejado tranquilo, porque en ese estado de pasividad, tú no le generas ningún daño. Como estás tranquilo, ya no oras, como no hay problema, ya no buscas. Estás en un estado de pasividad, todo está tranquilo, las aguas están tranquilas. Pero no te diste cuenta que ya te tiene. Ya te atrajo. La comodidad fue, en tu caso, el alpiste que te llevó a la jaula. La comodidad que tienes. Cuando no estabas en esta vida o cuando no estabas tan cómodo en la vida, buscabas a Dios. Tenías tiempo. Era diferente. Pero de alguna manera Satanás se le ingenia para poner artimañas, para preparar la caída del corazón del hombre. Pero Dios, en su gran amor y su gran misericordia, nos envía su palabra para que hoy puedas escapar del lazo del cazador, para que hoy puedas entender que lo que estaba delante de ti era una trampa. La jaula adornada, bonita, con lujos, con dinero, no es otra cosa sino que casas llenas de engaño. Hay quienes han obtenido riquezas, se han enriquecido. Hay quienes dicen, me está yendo muy bien. Pero sus casas y lo que han conseguido lo han conseguido con engaño, con dinero mal habido. Y en definitiva, no es lo que buscaban. No es lo que pensaban primeramente que era lo que el Señor haría. Las personas inocentes son engañadas. Por eso la Escritura dice que debemos ser
astutos como la serpiente, mansos como paloma, pero debe ser astuto. El creyente debe tener astucia, no debe ser fácil de engañar. Vemos cristianos, y el pueblo cristiano ha sido un pueblo fácil de engañar. Cualquier persona del mundo se convierte mañana y ya las personas comienzan a seguirle como si fuera que realmente está convertido, como si fuera que convertirse es simplemente ir a la iglesia. ¿Cuántas personas día a día están en la iglesia pero no están convertidos? Alguno dirá, ¿cuál es la diferencia, pastor? Hay una diferencia entre estar convencido, hay una diferencia entre venir simplemente a la iglesia, y otra muy diferente es estar convertido. Cuando tú estás convertido al Señor, ya nada te hace retroceder. Cuando tú estás convertido, no hay dificultad que pueda frenarte. No hay situación que pueda alejarte de Dios. Por eso Pablo dijo que nos apartará del amor de Cristo. Hambre, pestilencia, mortandad, nada nos apartará del amor de Dios. Cuando tú estás convertido, nada te alejará de Él. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el Señor. Ahora, del mismo modo hay muchas personas allí afuera que están viviendo en esa condición. Vidas cómodas, sin problemas, que tienen su casa, su auto, su trabajo, su estatus, su profesión y todo lo que puede agregarle un valor a su vida. Pero, sin embargo, no significa que estén bien o que estén llenos. Puede alguien sentirse que lo ha alcanzado. Vivimos en una sociedad donde el éxito pareciera ser la clave, donde el éxito parece serlo todo, pero el éxito muchas veces es un engaño también. ¿Qué es el éxito? Tener iglesias llenas es éxito. O éxito es cuando logras que alguien cambie de vida realmente. ¿Qué importa tener iglesias atestadas de gente que aparentemente busque a Dios y que alaben a Dios con todo el corazón y que eleven un canto y que parece que las paredes se van a caer? Pero luego esa gente se va y en la esquina de la iglesia están fumando, maldiciendo. No hay cambio de vida, no hay liberación, no hay transformación porque están en esa jaula. Pero su jaula es la religión. Han logrado estar en un lugar cómodo y se han habituado como quien va a un club. Y aun cuando ven situaciones que no tienen nada que ver con la Escritura, quieren quedarse ahí. El problema es que en un momento comienza a tomarle cariño a la jaula y ya la persona no quiere irse de ahí, no quiere salir, sabe que está mal, pero le ha tomado cariño y no se da cuenta del daño que está haciendo a su vida. Yo me acuerdo cuando alguien quería hablarme, yo estaba en un camino que no estaba bien, en una iglesia que no estaba bien, y alguien quería hablarme de la palabra de Dios, y yo le hacía una comparación absurda, como que el lugar en donde yo estaba era como jugar en las primeras ligas, era como estar en River, era como lo más alto que hubiera en un club, estar en primera. Y después había iglesias que tenían otra categoría, que estaban en otro nivel. ¿Por qué? Porque yo asociaba éxito con cantidad de personas, éxito con cantidad de reuniones, con gente que se acercaba, con reconocimiento, con personas famosas. Pero eso es lo que nosotros vemos y medimos como éxito. No es lo que el Señor medirá en los corazones. ¿Tú piensas que un día, cuando esté delante de la presencia del Señor, Él me dirá cuánta gente iba a tu iglesia, cuántas personas se acercaban?
sino realmente a cuántos pudiste ayudar, a cuántas personas le predicaste la palabra de Dios para que puedan cambiar. Tú no puedes cambiarlos. Pero dice la palabra, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Mejor le fuese atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar, que hacer que un pequeño se pierda. Ay, dice la Escritura. Pero sin embargo, hoy hay quienes, sin importarle, conducen a las personas a un camino donde solamente estarán sedados. No van a proporcionarle ningún daño a las tinieblas. Nada. Simplemente es todo para mí. Personas que semana a semana se reúnen en un lugar para aprender de la palabra, para aprender de Dios, que hacen estudios de todo tipo. Cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Tenía 2 semanas de congregante y ya había comenzado un curso de cómo poner mi primera radio, de cómo ser un líder, el discipulado y tantas cosas que no tenían ningún sentido. Porque de nada sirve entrenar si no vas a salir a combatir. De nada sirve estar atrincherados entre aquellos que le compartes la palabra si no sales a las calles a decirle que hay personas que están en jaulas cómodas, pero que el Señor vino para romper el yugo que les ata. El Señor vino para romper las cadenas que están atando sus vidas, para liberarlos de la jaula. Dice la palabra, el precio será agobiado, aquel que está en ese agobio, el preso agobiado, el preso que está ya cansado, pero que dice, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará el pan, dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Él! Dice la Escritura, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo. El hombre desconoce lo que está pasando, pero la palabra viene para advertirnos, para que podamos corregir nuestra vida, para que podamos entender qué clase de riqueza estamos creando, para que podamos ponernos en contexto acerca de nosotros y darnos cuenta que aún siendo cristianos, creyentes o congregando, podemos estar en una jaula cómoda. Tú debes analizarlo. Tú debes poner en perspectiva tu vida y ver en qué condición estás. En qué condición se encuentra tu corazón. El Señor quiere que seas libre. Y la palabra viene para traer esa libertad. Aquel que busca a Dios de todo corazón, tarde o temprano saldrá del error. Puedes haber estado en una secta, pero saldrás si buscas la verdad. Si le dices, Señor, guíame hacia la verdad. Guíame, Señor, hacia tu palabra. Donde no haya hombre, Señor, como el centro de la fe o de la doctrina, sino tu palabra. Nuestra base es la palabra de Dios, nuestro fundamento es la palabra de Dios. No es la enseñanza de hombre, no es lo que podamos tomar como un dogma, no, es la palabra de Dios. Si quitamos la palabra, entonces seríamos personas cargadas de experiencias, como dicen hoy, experiencias sobrenaturales. Iglesias que dicen, hay manifestaciones del Espíritu, pero son solamente engaño y manipulación. ¿Está mal, pastor,
las manifestaciones del Espíritu, lo que el Espíritu puede hacer en una vida, no. Pero no es un show ni un espectáculo. No es algo para promocionarse, no es algo por lo cual alguien pueda jactarse. Hay quienes se están haciendo ricos a base del engaño y la manipulación de las personas. Hay quienes en el plano de su vida lo están haciendo, están adquiriendo riqueza, mientras que otros van a la pobreza. Hay quienes están haciendo riquezas engañosas y hay quienes se han dejado atrapar por el engaño y hoy están presos. Tú debes saber cuál es tu lugar, cuál es tu condición. Quizás digas, soy de los que ha escapado del lazo, soy de los que el Señor liberó, aquellas aves que fueron cazadas al vuelo, aquellos que un día fueron cazados en el aire, pero sin embargo el Señor me libertó, me dio vida y me rescató para que hoy pueda tener una vida diferente. Lamentablemente hay muchas personas hoy que están en esa condición y en ese lugar, y que están aún sabiendo que no está bien lo que están haciendo, no está bien el lugar, pero que tienen miedo porque la manipulación les ha hecho tanto daño. He visto tantas personas tan lastimadas por estos, que no pueden sacarse aún las cosas. Es como que le quedaron impregnada su vida, los errores, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, donde solamente se basa en lo superficial y no en el cambio real del corazón, no en la búsqueda de Dios, sino simplemente experiencias. Yo no digo que tú no necesites tener experiencias con Dios o una relación personal con Él, o que tengas un encuentro con Dios. Hay quienes necesitan hoy tener un encuentro con Dios, pero no vamos a hacer de eso un show o alarde. No voy a pararme yo y decir, hay una persona que hoy tiene tal dificultad, tal problema, y estaba pasando esto y aquello. Hay alguien que haya pasado esto y hacerlo pasar al frente y que la gente aplauda y diga, wow. Es absurdo. La gente tiene necesidad. Pero dice la palabra que vienen tiempos, y ya son estos, donde habrá quienes tendrán comezón de oír la verdad de Dios. ¿Qué es más fácil? Decirte que Dios te va a bendecir, que todo te irá bien, que podrás alcanzar tus sueños, lograr tus objetivos, que no habrá mayores dificultades, todo lo que hagas te saldrá bien. O serte sincero mediante la palabra de Dios y advertirte una realidad, que te vaya bien no significa que todo saldrá conforme a lo que tú esperas, sino que pueden venir tormentas, vientos, tempestades, y que aún pueden azotar contra tu vida con dureza, que puedes sentir como eres sacudido, pero que el Señor oró para que nuestra fe no falte, para que podamos estar parados firme en la roca que es Cristo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. El Señor quiere hacerte libre hoy. Libre del engaño, de la manipulación, libre de aquellas cosas que te han puesto en una jaula, en un lugar cómodo quizás, adornado, pero que en definitiva es la cárcel. Hay personas que hoy necesitan rever su vida, rever su fe, rever su caminar en Dios. ¿Qué sentido tiene si el Señor viniese hoy? ¿Cuál piensas que sería tu lugar? Si el Señor hoy viene a pedir
por tu alma, ¿a dónde irías? Si estás en pecado, tú conoces la respuesta. Tú sabes la vida que estás llevando. Y no podemos engañar a Dios. No le engañas a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia te permite que sigas adelante para que puedas arrepentirte, para que puedas cambiar, para que puedas entender que la puerta está abierta aún, pero que va a cerrarse. Y dice la palabra, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí ya no habrá más tiempo, de tal manera que golpearán y pedirán que se abra. Pero el Señor le dirá, apartados de mí, nunca te conocí. No se trata de aquel que se sienta cerca y diga, Señor, Señor. Porque en aquel tiempo muchos me dirán, dice la Escritura, pero no tendrá efecto, sino aquel al cual el Señor conoce. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor, y yo las conozco. El Señor conoce las ovejas. Alguno dirá, pastor, usted conoce las ovejas. Y realmente hay veces que hay personas que no conozco, que puede estar aquí durante un tiempo, pero que no las conozco. Y puede decir, yo soy oveja, pastor, o soy su oveja, pastor, porque usted es el que hace la tarea aquí. Pero hay una diferencia. La oveja se deja guiar, la oveja obedece. La oveja es alguien cercano a su pastor. La oveja está buscando siempre la guía, el consejo, porque es aquel que va a guiarte a lugares de bendición, a lugares de buenos pastos. Entonces, hay quienes simplemente toman su camino, sus decisiones, son ellos y nadie más. Y creen que es innecesario, que yo sé lo que tengo que hacer y puedo manejarme. Bueno, hay una diferencia, hay quienes son ovejas, que tienen esa humildad. Y hay quienes dicen, no, mi pastor es el Señor, nada me faltará. Claro, eso es una palabra poderosa. Pero aquí, en la tierra, Dios ha establecido que hombres sean los que van a guiar a un grupo de personas, a un pueblo, para que todo esté en orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando yo hago lo que quiero por mi lado, no hay sujeción. Y cuando una persona anda así, desordenadamente, no tendrá autoridad para hacer lo que hace. Ahora alguno dirá, pastor, yo ando predicando por ahí y usted no lo sabe. Y la gente me escucha. Eso no significa que tengas autoridad. Simplemente estás haciendo lo que la palabra nos invita y nos guía a hacer, que es predicar la palabra. Y siempre que tienes la oportunidad de hablarle a alguien, debes hacerlo. Diferente es que tú te pares en un lugar a predicar y lo hagas por tu cuenta. Y alguno dirá, lo que pasa es que si yo le digo a usted, pastor, usted no me va a dejar. Pero no te voy a dejar porque no estás listo, no te voy a dejar porque estás en pecado, no te voy a dejar porque eres una persona que congrega hace 2 meses, no estás preparado para hacer una tarea como esa. Porque ante situaciones que pueden presentarse, no tendrás la autoridad, no tendrás el conocimiento. Y en definitiva, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es resguardarnos, protegernos. Ya habrá tiempo para que lo hagas. ¿Qué más quisiera que todos estén predicando, compartiendo la palabra? Todos estén salvando vidas, rescatando a aquellos que están camino a la muerte. Pero mejor fuese si estuvieses listo y preparado para hacerlo, para que no sea simplemente una emoción, sino un llamado profundo de Dios
a ganar almas. Dice la palabra que aquel que gana almas es sabio. Aquel que busca. Cuán hermosos son los pies, dice la Escritura, de los que anuncian la paz, de los que llevan el Evangelio a aquel que no conoce. La oportunidad está. Solo es necesario que puedas dejarte guiar. Necesitamos al Señor. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Yo invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a Dios, los que están presentes aquí o los que están escuchando esta palabra, que puedan repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis errores, por todos mis pecados, y te pido que me perdones. Señor, mis equivocaciones hoy las pongo delante de ti. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es Él.